Hacía frío, pero a veces me gusta trabajar con la ventana abierta. Mirar las estrellas descansa y apacigua el ánimo. De pronto un crujido en la silla enfrente mío. Alcé los ojos y mi mirada encontró la suya. No he visto nunca mirada semejante. La mirada de un hombre que había visto tanto que había llegado a comprenderlo todo. Estoy en la Tierra, supongo. Es como para creer en fantasmas. ¿Qué haces, Solano? ¿Cómo te va? Perdona la aparición, ¿eh? Estás laburando. Es mi oficio. De eso vamos a hablar. El veterano, mítico Francisco Solano López es uno de los más importantes dibujantes argentinos de historieta de aventuras. A principios de los años 50 entró a la editorial Abril, donde conoció a Héctor Oesterhel, con quien realizó Uma Uma para Rayo Rojo y Bull Rocket en Mr. X. Cuando Oesterhel decidió fundar su propia editorial, Frontera, lo convocó y produjeron juntos 3 grandes historietas: Rolo el marciano adoptivo, Joe Sonda y finalmente El Eternauta. Esta es la casa, ¿no? Esta es la casa del guionista. La del guionista. ¿Esa casa existe o existía? Existe y existió en mi memoria durante muchos años. Ah, mira. Cuando empieza la historia, el guionista está trabajando en esta ventanita, ¿no? En ese ángulo. En ese angulito ahí. ¿Es el lugar de la casa de Héctor donde él trabajaba? Ahí es donde teníamos las charlas cuando me llamaba para proponerme alguna historia nueva. Y él estaba sentado ahí de espaldas a esas 2 ventanas. Y yo enfrente, donde como estás sentado vos ahora. ¿Esta la dibujaste en tu casa y de memoria? ¿Héctor te dijo que dibujara su casa o no te dijo nada? La verdad es que no recuerdo las indicaciones de Héctor. No eran muy largas ni no eran muy precisas tampoco, pero alcanzaba. Me daban el espacio suficiente para poner lo mío, que no era demasiado tampoco, sino un intento de aproximación a la intención de Héctor de comunicar. ¿No intentaste ponerle la cara de él al guionista, o sí? No, quizá lo hubiera hecho si no me hubiera ganado de mano Hugo, que ya lo había usado para Ernie Pike. Claro. Entonces yo no voy a volver a hacer lo mismo. Exactamente. Y como no se transparentaba el papel que iba a tener el guionista para el futuro de la historia, hice una cara un poco adocenada. Neutra. Neutra. Un hombre maduro, medio pacato. Ese fue el Germán de la historia. ¿Cómo te llegaban los guiones? Él te escribía, por ejemplo, todo un mes y vos lo cortabas en pedacitos de 3 páginas. ¿Te encontrabas con él cada semana? ¿Cómo te llegaban las cosas? Nos veíamos poco. El contacto era a través de los guiones. Ajá. Me venían 3 páginas por semana, escritas a mano. Con una letra ilegible. No muy explícita, pero trabajada con mucha habilidad para que con la menor cantidad de palabras diera la mayor cantidad de información. Y de eso me aprovechaba yo porque no me hacía sentir prisionero de las indicaciones del guión. Una vez que leía esa tirada de 3 páginas, ya tenía el material mental necesario para ir creando o recreando la secuencia gráfica. El Eternauta fue un éxito increíble desde el comienzo, porque era profundamente original. Era una historia de ciencia ficción, una invasión extraterrestre con platos voladores que estaban de moda en esa época. Los autores eran el guionista Héctor Germán Oesterhel y el dibujante Francisco Solano López.
Hasta entonces, las novelas y las películas de clase B que trataban el tema de la invasión extraterrestre solían suceder en las grandes capitales, en Nueva York, si la producción daba, o en algún pequeño pueblito del medio oeste norteamericano. Ahora, ¿por qué los extraterrestres irían a ocupar una ciudad latinoamericana, una capital latinoamericana? ¿Por qué no? En esa pregunta y en esa respuesta está todo el misterio y la originalidad del Eternauta. Pablo Capana es un pensador que se ha interesado por la ciencia ficción. Profesor de filosofía y docente, es autor de varios libros clásicos sobre el tema. Tantos años de trabajo y reflexión sobre el género hacen que su visión del Eternauta sea muy rica, original y valiosa. Para entender un poco el origen del Eternauta, hay que tener en cuenta la revista Más Allá, que fue la primera revista de ciencia ficción, o la segunda, pero la primera de gran tirada que se hizo en la Argentina. Y el origen del Eternauta viene de esa época en que Oesterhel estaba detrás de Más Allá y publicó dos textos que son muy importantes para entender el Eternauta. Uno es una novela norteamericana de Heinlein que se llamaba Amos de Títeres, donde había una invasión extraterrestre y había que desconfiar de todos porque todos podían ser dominados por los extraterrestres. Y la otra es un cuento, Saturnino Fernández Héroe. Esto podríamos decir que son los ladrillos. Ahora, la casa que hizo Oesterhel es completamente distinta. ¿Sí? Él se inspiró, como todo escritor, en otros textos anteriores, pero le dio un toque que lo hace único al Eternauta. Por eso seguimos hablando del Eternauta, que lamentablemente nunca llegó a ser una novela, pero es como una novela gráfica, como diríamos ahora. Y el mérito del Eternauta, lo que nos impactó a todos, esa generación y las siguientes, es que fue el primero que localizó una de esas invasiones en Buenos Aires. Poco se puede decir que esto fue una fuente para los escritores que vinieron más tarde, aunque no se siguió cultivando esta temática, que era propia de la Guerra Fría, ¿no? Eso fue el rol de Oesterhel, ¿no? Supo tomar un tema que circulaba desde la historieta hasta Hollywood y le dio un toque argentino muy especial y hasta un toque político que después fue rescatado. 3 de mis vecinos y yo jugábamos al truco. Recuerdo como si fuera ahora mismo la espléndida mano que me tocó en suerte. Aquel silencio total que de pronto había acallado todo rumor era anonadante. Los 1001 ruidos que siempre se oyen en una ciudad, aún en plena noche, habían cesado por completo. Acunándose en el aire quieto, de lo alto caían tenuísimos copos, casi transparentes. Emanaban una luz débil de trasmundo. Todo, hasta donde se podía ver, se cubría ya de aquella nevada. Continuará. En la obra de Oesterhel como narrador se pueden reconocer dos fuentes. Por un lado está su formación científica, él era geólogo, y además su curiosidad respecto de todo lo que fuera la tecnología. Por otro lado está toda su formación literaria y su cultura cinematográfica. Oesterhel fue un lector bilingüe que leyó muchísimo de la aventura, sobre todo sajona, Conrad, London, Kipling, ese tipo de lectura, y Stevenson sobre todo. De ahí se pueden deducir sus temas constantes. Por un lado están los temas metafísicos, la problemática del tiempo, la problemática del espacio, y después los temas éticos recurrentes, la libertad humana, el destino, la vida y la muerte, la responsabilidad, la relación con los demás. ¿En qué te inspiraste para los distintos personajes? Contame. Como nos dedicábamos con Héctor a las historietas que yo hacía, que fueran hechas con personajes argentinos, sí. No abundan los rubios. Exacto. Pero yo precisamente lo puse rubio a propósito.
para alertarlo al lector que algo iba a pasar con esa persona. ¿Por qué? Y porque si tenía esa aparición tan mágica de crearse de la nada, digo, hay que ponerle alguna nota característica. Y la nota característica se refiere un poco a las películas de ciencia ficción clase B que nos venían de Estados Unidos. Esos personajes serenos, extraños, diferenciados. Cuando Héctor y vos lo juntan a los cuatro a jugar al truco, así como él eligió un cierto muestreo sociológico, digamos, vos elegiste también tipos humanos diferentes. Y es bastante fácil. Ya la mención de Favalli como un personaje intelectual, profesoral, como para dar la idea de que tenía una personalidad especial, una contextura física que después se demostró que era necesaria porque transmitía una cierta sensación de seguridad, tener un hombre fuerte, inteligente, mesurado, que sirviera un poco de guía en el grupo. Ese por un lado. Y el siguiente sería Polski, que como su apellido lo indica, venía de la Europa central, digamos, podía ser polaco o húngaro. Además, de las diferencias de apariencia y las diferencias de extracción social y de profesión, está también la diferencia de origen, de dónde viene cada uno de los apellidos. Claro. Eso es notable. Favalli, Italiano. Polski, polaco probablemente, como dice su nombre, Claro. y Lucas Herbert, un apellido sajón, ¿no? Sajón, y empleado de banco, y calvo. Y calvo, además. La calvicie le da cierto carácter como urbano, oficinesco. Así que eran alternativas y formas de encarar el desarrollo de los acontecimientos por parte de Héctor, muy ricas, muy sutiles también. Claro. Y hay muchos de los detalles sobre los que estamos conversando ahora respecto a las actitudes de los protagonistas que tienen esa cosa que pasa desapercibida, pero que da lugar a escarbar un poco en profundidad y sacar conclusiones. Para Oesterheld, la aventura no es meramente el peligro, la situación exótica, no. La aventura es una circunstancia especial, límite de la vida que hace que un hombre común se convierta en un héroe. Los héroes no son de naturaleza diferente, no son anteriores a la aventura, sino que las circunstancias de la vida los llevan a vivirla.